hecho de semejante escritora y también en similitud con otras poetas o otros hombres del espectáculo, de la cultura argentina, que también tuvieron enorme peso y que lamentable y drásticamente tuvieron la determinación de sacarse la vida, ¿no? Alfonsina Storni, ¿qué podemos saber de ella? La verdad es que, primero que nada, agradecer por esta invitación a conversar una vez más, como te decía, muy a gusto. La verdad que la vida de Alfonsina es algo que no tiene la difusión que sí ha tenido la muerte de Alfonsina. Tal cual. Sobre lo cual se ha horadado mucho, se ha trabajado bastante y quizás sin quererlo la famosa samba de Félix Luna y Ariel Ramírez ha marcado significativamente el hecho de su muerte y eso ha generado una discusión ambidiestra en cuanto a si fue un acto de valor o no y cuáles fueron las motivaciones, pero insisto en que la vida de Alfonsina es de una riqueza poco común, sobre todo para la época. Hablamos de algo más que una poetisa, vos bien hablabas de otros hombres de la cultura y se trataba de eso, de una mujer insertándose en un mundo de hombres a principios del siglo XX, lo cual no es poca cosa. Recordemos que era una época en la cual la mujer no tenía ningún tipo de derechos, ni siquiera podía votar, no podían ejercer profesiones liberales y otra serie de limitaciones que afortunadamente quedaron en esta instancia con un agravante para la época, ¿verdad? Y es que era madre soltera. Claro, que era madre soltera. eso era tabú, estaba prohibido. Y fíjate Y era vos, muy mal visto por las mismas mujeres también, la cultura de ese momento, ¿no? Alfonsina ejercía como maestra, pero antes de eso tuvo que ganarse el dinero de sustento familiar como costurera, ayudando a la madre. Ellos se trasladan a Santa Fe en una segunda instancia de su vida y fíjate vos qué conexión con una obra de Evaristo Carriego, un paranaense, porque siendo costurera queda embarazada, ¿no? Es la obra de Carriego, la costurerita que dio el mal paso, bueno, tal cual, así fue. Y entre esta circunstancia y un poco de malaria económica termina trasladándose a Buenos Aires para tratar de vivir de la literatura. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. Sí, no, doctor, básicamente algunos la caracterizan como una mujer de carácter fuerte, feminista, digamos, con el hecho de llevarse el mundo por delante, ¿no? Y otros la muestran un poco más recatada. En este sentido, ¿cuál sería, dentro de los parámetros y lo que usted conoce, la personalidad de Alfonsina Storni? ¿Estaría dentro de alguna de estas dos? Sergio, en verdad que es una personalidad. Hablamos de una cuestión compleja y digo, ¿por qué tienen que ser excluyentes una de otras? Alfonsina tenía las dos particularidades que vos mencionaste, se notan en su actitud de vida y se nota en su obra literaria. Fíjate que su primera obra se llama La inquietud del Rosal, es una obra de 1916, y hay una poesía allí que se llama La Loba. En esa poesía, que si alguien la quiere googlear está por todos lados, en esa poesía ella defiende su posición como madre soltera, como decíamos con algo que estaba muy complicado en la época. Pero por otro lado, su poesía es muy recurrente al amor perdido, a un hombre idealizado por ella, o al menos que no lo nombra, lo cual da cierta imagen de recato en ella. Yo creo que convivían en Alfonsina ambas situaciones, ambivalentes, con preponderancias en algunos momentos u otros de su vida, corta por distintas circunstancias. Era determinante la época, ¿no? Esto, digamos, influía notablemente en la personalidad, no solamente de Alfonsina Storni, sino de la mujer en general, ¿no? Sí, absolutamente. Alfonsina Storni fue cofundadora del partido feminista, del primer partido feminista argentino, junto con Julieta Lanteri. Julieta Lanteri fue la primera mujer médico del país, ¿verdad? Así que tenía una activa militancia social en la época, ¿no? Ahí algunas de las imágenes que vemos, esa es nada menos que Gabriela Mistral. Hay un Mercosur de las poetisas. En esa foto está con Gabriela Mistral, creo que había otra, junto a Juana de Ibarburu, ella siendo niña, pero Juana de Ibarburu y Gabriela Mistral, bueno, constituían junto con Alfonsina, si se quiere, la trilogía de grandes poetisas de la época, independentistas y feministas.
realmente importante la influencia que tenía, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate, eso que está allí es la entrega del premio municipal, hablando de Ciudad de Buenos Aires, de poesía. Alfonsina salió segunda, algunos le atribuyen a su carácter de mujer. De todas maneras, antes de ser crítico, quien ganó fue nada menos que Manuel Gálvez, otro paranaense radicado en Buenos Aires y autor de una prolífica obra de historia, de poesía, novelas sobre conventillos, sobre inmigrantes, sobre la prostitución y mundos un poquito más oscuros. Así que tampoco hay que restarle méritos, pero bueno, ese fue el lanzamiento poético y socialmente de Alfonsina con La inquietud del Rosario. Hay una cuestión que se relaciona con el romanticismo y fundamentalmente si hablamos de poetas, hablamos de escritores, el romanticismo juega un papel importantísimo. En el caso de Alfonsina Storni, cuando toma esta decisión de quitarse la vida, dicen desde una perspectiva romántica que se introdujo lentamente en el mar. Otros dicen que no, que se tiró directamente de la Rambla, del espigón, digamos que estaba cerca de la Sociedad de Mujeres, de donde Sí. Se dice y se cuenta históricamente, pero existe esta dualidad, ¿no? La versión romántica que habla de una poeta, de una escritora, de una personalidad y la realidad que por ahí se contrapone. Básicamente no sabemos a ciencia cierta cuál de las dos tiene asidero desde el punto de vista histórico, ¿no? Mirá, Sergio, hechos con tanta precisión es un poco improbable. Yo siempre sostengo que hay ciertas historias que son tan hermosas que deberían ser ciertas. Digo, si se introdujo lentamente o si se lanzó de cabeza o en forma precipitada, no sé si tiene importancia, porque en definitiva la vida de Alfonsina, insisto, más allá de la muerte, es tan prolífica y llena de matices bellos, melancólicos, que creería que si pudiésemos describir su ingreso al mar sería lentamente. De todas maneras, fíjate vos que la bóveda donde están sus restos en el cementerio de la Chacarita, creo que tiene un hallazgo arquitectónico, siendo profano por ser de la ciencia jurídica y no de la arquitectura, pero si alguna vez alguien puede observarla, representa una Nereida emergiendo del mar, que resulta un contrapunto saludable con lo que le pasó en la vida a Alfonsina, que fue sumergirse. Seguramente ha sido producto del romanticismo. A Alfonsina le habían detectado un cáncer de mama, enfermedad fatal, mucho más en la época, pero también se le atribuye a un amor imposible, o al menos no realizado, con Horacio Quiroga. Justamente vos que hablabas de muchos escritores, en aquellos años se suicidaron sucesivamente Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones y luego Alfonsina, nada menos, ¿no? Una pérdida para las letras impresionante. Y O sea, entre Horacio y Alfonsina me lo están pertenecen mencionando. a la misma generación, pero si algún punto de vista uno le puede trazar, no quiero inmiscuirme en lo literato, pero sí socialmente eran personas ubicadas de cierto lado en las divisiones sociales. Claro. Pertenecían al grupo de los rebeldes, si se quiere de alguna manera, entre comillas, ni que hablar de la posición de Horacio Quiroga, que estaba aislado allá en el norte, y Leopoldo Lugones, que hasta se daba el lujo de ser crítico nada menos que de Sarmiento en esa época, Tal cual, ¿verdad? claro. Que era prácticamente un delito religioso, ¿verdad? Cual, y sin embargo él se daba ese lujo, y bueno, esas alteraciones que suelen tener los tipos creativos. ¿Qué pensás que, a ver, la literatura o la escritura de Alfonsina Storni tomaron mayor relevancia post-trauma, si se quiere, social del suicidio, o en esa época ya era una persona muy influyente en vida? Influyente me refiero a la hora de la lectura. Sin duda, Horacio, que con el tiempo uno tiene un mayor poder de maceración de las cosas y de los productos, inclusive los literarios. Sí. En el momento su presencia fue fulminante. Insisto, era una joven, proletaria, no tenía doble apellido, insertándose en la sociedad. Fíjate vos que Borges hablaba de ella y le decía esa mujer con aire de comadrita, nada menos que Borges, sin hacer juicio de valor, pero decía Borges, digamos, y creo que esa es una parte de la personalidad que intentaba transmitirle a Sergio cuando me preguntaba eso. Ahora bien, después de eso,
hay que leerla, releerla y conocer un poco de la historia. Las tres primeras obras de Alfonsina tienen un signo de tristeza impresionante. La inquietud del rosal, El dulce daño se llama el segundo libro. El dulce daño, una pena de amor. Y el tercer libro se llama Irremediablemente. O sea, van marcando de alguna manera su situación ante la vida. En la foto que veíamos, el premio es por el cuarto libro, que se llama Languidez. O sea, ya había pasado por todas esas sucesiones. Creo que si uno, o si se pudiese releer permanentemente, junto con sus congéneres, Gabriela Mistral y Juana de Ibarburu, sería mucho más positivo hoy que en aquel momento. Gracias, Doc. No, Gracias al por contrario. venir a hacernos este homenaje de Alfonsina Un gusto. Storni. Un aplauso grande para el doctor, como siempre. Siempre bien predispuesto. Le hemos cortado seguramente algo de trabajo a la mañana. Hemos estado también con la planificación anterior, ¿no? De todo lo que fue la parte cultural que estuvo desarrollando en el Diario 1 y que lo emitíamos en los micros acá, que es sumamente interesante. ¿No hay chance de volverlo a hacer? Habría que volver a plantearlo, me parece interesante cómo no. eso. Sí, había algo para hacer sobre los Juegos Olímpicos y después, bueno, cosas de trabajo. No, pero la parte cultural estaba linda volver a rescatarlo. Siempre hay cosas lindas como para saber. Ya lo creo. Gracias por haber venido, Carlos.